establece el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, y al artículo 27 de la Constitución, solamente puede ser explotada por la nación. El artículo 28, párrafo cuarto, establece claramente que se trata de un área estratégica, que solamente le corresponde su explotación al Estado, en donde la explotación de la energía eléctrica, del servicio público de energía eléctrica, no cabe participación del sector privado ni del sector social. La Constitución, en el artículo 28, hace una distinción muy clara en tres ámbitos de participación económica. El ámbito estratégico, que se refiere exclusivamente al Estado, que son los monopolios de Estado, o debieran ser los monopolios de Estado. Las áreas prioritarias, en donde puede haber intervención de particulares y del sector social, pero con rectoría económica del Estado, área prioritaria, y las áreas o la actividad privada, en donde pueden participar libremente los particulares. La energía eléctrica, de acuerdo al artículo 28 de la Constitución y al artículo 27, es un área estratégica, en donde solamente le corresponde su desahogo, su realización, su explotación al Estado. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, es una importancia fundamental, porque el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, establece que la regulación de las actividades estratégicas solamente puede estar prevista en la Constitución y en las leyes. Es decir, todo lo referente a actividades estratégicas es cuando mucho materia de ley. Es en primer lugar materia de Constitución, pero en segundo lugar materia de ley. Luego entonces el Ejecutivo no puede disponer de un área estratégica del Estado sin la participación del Congreso, porque estaría violando el párrafo cuarto del artículo 28, o violó el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución. No se trata de un área económica cualquiera, es un área estratégica, y por eso la Constitución establece no queda conferida solamente a un poder, al Ejecutivo, sino que esa tarea debe corresponder también al poder legislativo. Las actividades estratégicas deben estar previstas en la ley. Este a mí me parece un argumento fundamental, un argumento clave, que también aparece en la demanda de amparo. Otro argumento, yo sé que en esto, en un tercer argumento, hay un gran debate en el derecho administrativo mexicano. El maestro Fernández Ruiz es profesor de Derecho Administrativo y tiene obra escrita en materia de Derecho Administrativo. Tiene que ver con el artículo 90 de la Constitución. El artículo 90 se refiere a cómo se organiza la administración pública en este país. Y dice el artículo 90, la administración pública puede ser centralizada, que son las dependencias, las secretarías de Estado, o descentralizada, en donde estaría el organismo descentralizado, que se llama así, luz y fuerza del centro. De acuerdo al artículo 90, la regulación de los organismos descentralizados solamente corresponde a la ley. Es decir, no puede, mediante un decreto del Ejecutivo, regular el funcionamiento, la estructura, la composición de un organismo descentralizado. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Aquí es donde las instituciones no funcionan en México. La Suprema Corte ha permitido, mediante interpretación de este artículo 90 y a partir de lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que en algunos casos el Ejecutivo sí cree o extinga organismos descentralizados. Y esto es totalmente contrario a la Constitución, al artículo 90 constitucional. La Corte desde hace mucho tiempo debió haber establecido que artículos, que porciones normativas de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales son totalmente anticonstitucionales, porque cualquier regulación, cualquier normación de un organismo descentralizado es materia de la ley. Hay dos profesores de Derecho Administrativo, uno muerto, que estaba vinculado al PRI, que lo voy a presentar aquí, y otro que es del PAN, que fue profesor de Felipe Calderón, que es el rector de la Libre Derecho, que dicen exactamente lo que estoy aquí diciendo. El profesor de la UNAM, que ya falleció, profesor de Derecho Administrativo, el maestro Acosta Romero, señalaba claramente esto. La regulación de organismos descentralizados es materia de ley
y no de normas administrativas. Y Fauci Handam, que fue profesor de Felipe Calderón, que fue senador del PAN y que ahora es el rector de la Libre de Derecho, en un artículo que escribió hace algún tiempo y que publicó la revista de la Escuela Libre de Derecho, en ese artículo Fauci Handam, que se llama Análisis de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Revista de Investigaciones Jurídicas número 10, Escuela Libre de Derecho, 1986, páginas 189 a la 190, dice Fauci Handam que la regulación de un organismo descentralizado corresponde a la ley. Este es otro argumento importante. Pero no solamente tenemos estos tres argumentos, tenemos otro argumento aún fundamental, que Martín Esparza cada vez que lo oigo hablar lo recuerda, que es el argumento que se desprende del artículo 73, fracción décima de la Constitución. El artículo 73 es el artículo que establece las facultades del Congreso de la Unión, y la fracción décima dice que es facultad exclusiva del Congreso legislar, regular la materia de energía eléctrica. Es una materia que le corresponde al Congreso. Los asuntos referidos a los organismos descentralizados, las normas referidas a cómo se distribuye, a cómo se recibe la energía eléctrica, etc., son normas que, de acuerdo a la fracción décima del artículo 73 de la Constitución, corresponde expedirlas al Congreso de la Unión. Hay otras normas, otros argumentos. Por ejemplo, el otro argumento muy importante es lo que establece el propio artículo 73, fracción décima primera de la Constitución, que se refiere a esa norma, que es facultad también del Congreso, a la creación y supresión de empleos y cargos públicos. De acuerdo a la Constitución, en la fracción 11 del artículo 73 establece que la creación y supresión de empleos públicos, de cargos públicos, corresponde al Congreso de la Unión. ¿Y por qué establece esto la Constitución? Que la creación o supresión de empleos públicos corresponde al Congreso. Porque esto tiene que ver con el presupuesto. Y el presupuesto, como ustedes saben, debe ser autorizado por la Cámara de Diputados. Y no se puede, conforme a lo que establece el artículo 74 de la Constitución, y no se puede hacer pago alguno que no esté previsto en el presupuesto, o como recordaba el maestro Fernández Ruiz hace un momento, o en ley posterior. Quiere decir que todo este esquema de dar por terminadas relaciones de trabajo de 44,000 trabajadores violenta las facultades del Congreso, violenta en primer lugar las facultades de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, al autorizar el presupuesto, estableció los recursos necesarios para pagar los salarios, las prestaciones a los trabajadores durante ese año. Entonces, el Ejecutivo no puede vulnerar las autorizaciones del Congreso, por un lado, porque así lo establece el artículo 74 de la Constitución y el artículo 126, que le dice al Ejecutivo: si tú quieres hacer un cambio en el presupuesto, tienes que volverle a pedir autorización al Congreso. Entonces tienen que participar ambas cámaras para hacer un cambio en el presupuesto. Al haber modificado el presupuesto, el Ejecutivo, al extinguirlos y fuerza de centro, porque esos recursos de los 44,000 trabajadores se destinaron a otros fines que no fueron autorizados por la Cámara de Diputados para ese propósito, se vulnera la Constitución. Y se vulnera en el 74, en el 126, y se vulnera en el artículo 73, fracción 11, que dice que la creación y supresión de empleos es una competencia del Congreso de la Unión. Pero no paran ahí los argumentos en contra de la extinción del uso y fuerza del centro, porque el artículo 73, fracción 29E, dice que es facultad del Congreso todos los servicios que tienen que ver con el abasto de bienes y servicios socialmente necesarios. La energía eléctrica es un servicio socialmente necesario. La regulación del abasto, de su producción, de su distribución, es una competencia del Congreso
porque se trata de un bien o de un servicio socialmente necesario para la población. Otra violación a la Constitución, otro argumento en contra de la extensión del uso y fuerza del centro, de este decreto del Ejecutivo, la desprendemos del artículo 26 de la Constitución. El artículo 26 de la Constitución se refiere a la planeación del Estado mexicano, a la llamada planeación democrática. Y esa planeación, como ustedes saben, se apoya en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo es aprobado por el Ejecutivo, en su aprobación debe participar el Congreso. Es decir, sí, el Ejecutivo aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, pero el Congreso participa realizando observaciones.